¿Alguna vez te has visto en medio de una lucha interna, donde reconoces lo que es correcto, pero algo dentro de ti insiste en llevarte hacia lo opuesto? ¿Has experimentado la tentación con tanta fuerza que sientes que te falta el aire, que tu mente se nubla y hasta la oración se vuelve difícil? Si alguna vez pasaste por eso, este mensaje es para ti. Hoy no hablaremos de teorías ni de frases bonitas, sino del ejemplo más grande que existe: Jesús, el Hijo de Dios, quien fue tentado pero jamás cayó. Su victoria también puede ser tuya. La tentación no es algo extraño ni exclusivo de los débiles. Todos atravesamos por ella. Incluso Jesús, santo y perfecto, enfrentó al tentador cara a cara. Y lo más sorprendente, no solo resistió, sino que lo venció con autoridad. Ese mismo poder que lo sostuvo a él está disponible para ti hoy. No importa si has caído antes, no importa cuántas veces hayas sentido derrota, hoy puedes levantarte con nueva fortaleza, con una visión más clara y con una estrategia real para no volver a caer. Te invito a escribir en los comentarios esta declaración de fe: vencer como Jesús, que quede grabada como una afirmación de confianza y también como aliento para otros que luchan y no se rinden. Primera parte: comprender la raíz de la tentación. Antes de aprender cómo vencer como lo hizo Jesús, debemos entender algo fundamental. ¿Qué es realmente la tentación? ¿Por qué ejerce tanto poder sobre nosotros? No se puede librar una batalla que no se entiende, ni derrotar a un enemigo cuyo método desconocemos. La tentación en sí misma no es pecado. Ser tentado no significa haber fallado. Jesús fue tentado en el desierto, y eso no lo convirtió en pecador. La tentación es una invitación disfrazada, como una trampa adornada. A primera vista parece inofensiva, incluso atractiva, pero en el fondo busca destruir lo que Dios quiere edificar en ti. Aquí está la primera gran verdad: la tentación no se presenta en tu mayor debilidad, sino en el área donde estás llamado a ser fuerte. Observa el caso de Jesús. El tentador lo desafió en su identidad, su misión y su obediencia al Padre. Le decía: si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Justo después de que en su bautismo una voz del cielo proclamara: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La tentación no aparece con cuernos ni fuego, sino con justificaciones, razonamientos y frases que parecen lógicas. Susurra: es solo una vez, lo mereces, nadie lo sabrá, Dios lo entiende. Pero cada palabra encubierta busca lo mismo: apartarte de tu propósito, debilitar tu espíritu, apagar tu fe. Por eso el primer paso para vencer como Jesús es reconocer que la tentación no es solo un deseo, sino un ataque espiritual. Es una ofensiva directa contra el diseño de Dios para tu vida. Si no la ves como amenaza a tu destino, es probable que la subestimes y caigas sin darte cuenta. Mira cómo actúa el enemigo. Cuando Jesús fue tentado, llevaba 40 días sin comer. Su cuerpo estaba débil, sí, pero su espíritu estaba firme. Entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Con eso reveló su estrategia: tentar necesidades legítimas con caminos equivocados. Jesús tenía hambre, claro, pero no iba a usar su poder divino para satisfacer su necesidad humana en desobediencia al Padre. Aquí hay una enseñanza profunda. La tentación siempre busca que obtengas fuera de Dios lo que solo Dios puede darte. Tal vez hoy te tienta buscar cariño en brazos incorrectos, seguridad en riquezas ilícitas, reconocimiento a través del orgullo o alivio en adicciones. Pero todo eso es pan de piedra. Puede darte un respiro momentáneo, pero jamás alimentará tu alma. Jesús respondió con la verdad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 4. Y eso es exactamente lo que tú y yo necesitamos hacer: enfrentar la tentación con la palabra viva, no con razonamientos humanos, porque cuando respondes con lógica, terminas justificándote. Cuando respondes con emociones, te hundes. Pero cuando respondes con la verdad de Dios, permaneces firme. Jesús no se puso a dialogar con el enemigo, no le dio explicaciones, no pidió más tiempo, simplemente habló con la Escritura, y eso fue suficiente. Aquí hay un detalle esencial: Jesús conocía la palabra,
pero no como simple teoría o información, sino como convicción profunda. Por eso pudo decir, escrito está sin dudar ni vacilar. Muchos de nosotros tratamos de resistir la tentación con pura fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad tiene límites. Lo que verdaderamente sostiene en medio de la prueba es la verdad sembrada en el corazón, esa que se ha meditado, vivido y creído. Ahora piensa en esto, ¿qué ocurriría si vieras cada tentación no como un castigo, sino como una oportunidad para mostrar tu madurez espiritual? Cada vez que resistes, te vuelves más fuerte, más sabio, más firme. La tentación es como una pesa espiritual. Si la levantas con la fuerza de Dios, tus músculos del espíritu crecen. Jesús venció porque no actuó desde el hambre, sino desde la obediencia. No respondió con impulsos, sino con dirección divina. No lo hizo desde el orgullo, sino desde la humildad. Y ese es nuestro modelo. Así que lo más importante en esta primera parte es que grabes esta verdad en tu corazón. La tentación se vence cuando dejas de verla como placer y comienzas a verla como una estrategia del enemigo para apartarte de tu propósito. Empieza por reconocer las áreas donde más eres tentado. Haz una pausa y pregúntate, ¿hay detrás de esa tentación una necesidad legítima que estoy intentando suplir fuera de la voluntad de Dios? Luego, haz lo mismo que Jesús, responde con la palabra, no con emociones. Que cada ataque del enemigo sea una ocasión para afirmar tu identidad como hijo de Dios. Parte 2. Las 3 estrategias poderosas que usó Jesús para derrotar la tentación. Ya entendimos que no se trata de un simple deseo, sino de un plan para desconectarte de tu destino. Jesús no solo resistió, sino que venció usando herramientas espirituales que también están a tu alcance. Primera estrategia, Jesús respondió con la palabra de Dios, no con emociones ni razonamientos humanos. Cuando el tentador le pidió convertir las piedras en pan, Jesús no dijo, tengo hambre, pero no quiero caer. Tampoco dijo, voy a pensarlo. Ni siquiera se puso a discutir. Su respuesta fue clara, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es esto tan crucial? Porque en momentos de tentación, nuestras emociones están alteradas. Cuando estás cansado, hambriento, herido o frustrado, eres vulnerable. Si decides desde la emoción, seguramente harás elecciones que después lamentes. Jesús nos enseña que la palabra de Dios es un ancla cuando la mente se nubla y el corazón tiembla. Pero para usarla como Él, no basta con saberla de memoria, hay que tenerla arraigada en el alma. Jesús no citó por citar, sino porque esa verdad estaba interiorizada. Y aquí surge la pregunta, ¿cuánta palabra hay en ti? ¿Qué pasajes tienes listos para usar cuando llega la tentación? Si en ese momento no tienes nada con qué responder, el enemigo gana terreno. Por eso memorizar, meditar y vivir la palabra no es solo un ritual religioso, es un acto de defensa espiritual. Es tu espada, como lo recuerda Efesios, capítulo 6, verso 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Segunda estrategia, Jesús mantuvo firme su identidad. Uno de los ataques más sutiles del enemigo estuvo en la frase, si eres hijo de Dios. En 2 de las 3 tentaciones descritas en Mateo capítulo 4, el enemigo inicia con la frase, si eres hijo de Dios. ¿Qué intentaba hacer? Golpear la identidad de Jesús. Porque si logra que dudes de quién eres, puede manipularte para que actúes desde la inseguridad y no desde la convicción. Esto es algo que todos enfrentamos día tras día. Cuando alguien te rechaza, cuando no consigues lo que planeabas, cuando fracasas, cuando te sientes invisible o te comparas con otros, esa voz surge dentro de ti. ¿Será que en verdad soy hijo de Dios? ¿Será que tengo valor? ¿Será que Él me escucha? ¿Será que poseo lo necesario? En ese instante la tentación se vuelve más intensa, porque cuando dudas de tu identidad buscas validación en lugares o personas equivocadas. Y es ahí cuando caemos, porque intentamos demostrar, impresionar o sentirnos valiosos desde un corazón herido. Jesús, en cambio, no cayó en esa trampa. No necesitó realizar milagros para probar que era el Hijo de Dios. Él ya lo sabía. Su seguridad venía del Padre, no de opiniones humanas. Eso lo sostuvo firme.
Tú también necesitas afirmar tu identidad cada día, no basada en lo que sientes, ni en los errores de ayer, ni en lo que diga la gente, sino en lo que Dios ya declaró sobre ti. Aquí hay una clave poderosa. Cada mañana, antes de salir a enfrentar el día, recuerda quién eres en Cristo. Dilo en voz alta si es necesario. Soy hijo de Dios, soy perdonado, soy amado, tengo un propósito. Porque si no lo afirmas tú, el enemigo intentará sembrar dudas con mentiras disfrazadas de verdad. Tercera estrategia, Jesús no negoció con el adversario. Esto es vital. Muchas veces, cuando estamos frente a la tentación, tratamos de justificar ciertas acciones. No es tan grave, solo será esta vez. Dios entiende, y entramos en diálogo con aquello que nos quiere apartar. Pero Jesús nunca cedió terreno. Sus respuestas fueron firmes. No dijo, déjame pensarlo. No preguntó, ¿qué gano a cambio? Ni siquiera trató de convencer a Satanás. Simplemente lo enfrentó con autoridad y le declaró, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Este punto es crucial. Muchas caídas comienzan con una pequeña concesión, una conversación interna, una mirada de más, un mensaje que no debías enviar, una excusa que sabías falsa, un paso en dirección equivocada. Cada pequeño permiso abre un espacio, y el enemigo solo necesita 1 centímetro para causar estragos. Jesús no le dio ni una rendija, y tú tampoco debes hacerlo. A veces el acto más espiritual no es resistir heroicamente, sino cortar de raíz. Como dice Santiago capítulo 4, verso 7, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Eso incluye cerrar puertas, evitar ambientes que te debilitan, poner límites, apagar el teléfono si es necesario, dejar conversaciones que no edifican o cambiar de entorno. Dios te quiere fuerte, no imprudente. En conclusión, 1. Responde con la palabra, no con emociones. 2. Afirma tu identidad todos los días. 3. No dialogues con la tentación, córtala de raíz. Esto no es algo de una sola vez, es una práctica diaria, como un soldado que entrena constantemente. Jesús venció porque se preparó antes de la batalla. Había ayunado, había orado, y estaba lleno del Espíritu. Tú también puedes estar listo. No esperes a ser tentado para buscar a Dios. Búscalo primero, y estarás fortalecido cuando llegue la tentación. Parte 3. Cómo preparar tu vida para caminar en victoria frente a la tentación, como lo hizo Jesús. Hasta ahora hemos visto cómo enfrentó la tentación en el desierto con la palabra, con una identidad afirmada y sin ceder terreno al enemigo. Pero hay algo más profundo. Jesús no esperó a ser tentado para prepararse. Él ya estaba fortalecido de antemano. Estaba listo antes de que apareciera la prueba. Y ese es uno de los secretos espirituales más grandes que muchos pasan por alto. Si deseas vencer las tentaciones en tu vida, no puedes caminar en piloto automático. No puedes dejar tu vida espiritual para último momento. Necesitas cultivar un ambiente interno y externo que te mantenga firme en la victoria. Porque aunque la tentación llegue de repente, tú no deberías estar desprevenido. Por eso hoy vamos a profundizar en cómo preparar tu mente, tu corazón y tu entorno para resistir y sobre todo, para vivir como Jesús con propósito, claridad y fortaleza interior. Veámoslo paso a paso y tómate el tiempo para interiorizarlo. 1. Fortalece tu espíritu antes de que llegue la tormenta. Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando y orando antes de que apareciera el tentador. Esto nos enseña algo muy poderoso. La victoria frente a la tentación comienza mucho antes de la prueba. Empieza en la intimidad con Dios, cuando apagas el ruido del mundo y eliges buscar su presencia en secreto. El ayuno no fue un simple acto religioso, fue preparación, porque el ayuno no solo debilita el cuerpo, también fortalece el alma. Te enseña a dominar impulsos, a escuchar la voz de Dios con mayor claridad y a depender más de lo espiritual que de lo material. La oración constante también agudiza tu sensibilidad interior, te mantiene conectado y alerta, con el corazón sintonizado en la frecuencia correcta. Muchas personas intentan resistir tentaciones cuando están agotadas, vacías o desenfocadas. Y claro, caen, no porque sean malas, sino porque no estaban fortalecidas en el espíritu.
Es como un soldado que entra al campo de batalla sin armadura. Jesús venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su corazón estaba alineado, su mente enfocada y su voluntad rendida al Padre. Pregúntate, ¿estás fortaleciendo tu espíritu cada día o solo buscas a Dios cuando ya estás en crisis? Porque si esperas a estar en medio de la tormenta para construir tu refugio, será demasiado tarde. Tu tiempo devocional, tu adoración, tu oración y tu lectura de la Biblia no son rituales vacíos, son tu sistema de defensa espiritual. 2. Cuida tus pensamientos, porque ellos marcan tu dirección. La tentación no inicia con un acto, sino con un pensamiento. Jesús lo sabía, por eso tenía una mente renovada, gobernada por la verdad del Padre. Cuando el enemigo lo tentó, sus pensamientos no le dieron espacio, estaban firmes en lo eterno y no en lo pasajero. Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aunque habla del corazón como el centro de emociones y voluntad, también incluye la mente, porque lo que permites que entre a tu mente, tarde o temprano baja al corazón, y lo que habita en el corazón termina manifestándose en tus acciones. Entonces, ¿qué estás permitiendo que habite en tu mente? ¿Qué clase de pensamientos estás alimentando? ¿Los llenas de miedo, inseguridad, imágenes que debilitan tu fe, conversaciones que te alejan de Dios? Jesús tenía su mente sometida por completo al Padre. Por eso, cuando la tentación apareció, no necesitó debatir, ya había decidido. Su mente estaba clara. Aquí tienes un consejo práctico: no dejes que los pensamientos incorrectos se queden demasiado tiempo, porque lo que toleras termina controlándote. Cuando llegue un pensamiento que no honra a Dios, que fortalece la tentación o que debilita tu fe, haz lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, derríbalo y somételo a Cristo. No lo analices, no lo entretengas, no lo justifiques, córtalo y reemplázalo con la verdad. Declara un versículo, ora en ese mismo instante, pero no le des lugar. 3. Rodéate de un entorno que te impulse, no que te arrastre. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y no por casualidad. No buscaba distracción ni entretenimiento, estaba en un ambiente de retiro, de enfoque y de conexión. Y aunque tú no puedas ir 40 días al desierto, sí puedes crear entornos que fortalezcan tu espíritu en lugar de exponerte a la caída. Quizás una de las razones por las que caes en las mismas tentaciones una y otra vez no es porque seas débil, sino porque estás en el lugar equivocado, con las personas equivocadas y en el momento equivocado. Existen amistades que no edifican, conversaciones que contaminan el alma y rutinas que poco a poco te alejan de tu propósito. Y lo sabes, no necesitas que alguien más te lo recuerde, lo sientes. Tu espíritu se incomoda, pero tu carne busca excusas. Jesús también enfrentó la tentación de obtener fama, poder y gloria. El adversario le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto será tuyo si me adoras. Pero Jesús ya había tomado su decisión antes de llegar a ese monte. Él sabía que el reino del Padre no se alcanza con atajos ni con pactos oscuros, sino con obediencia, fidelidad y paciencia. Tú también necesitas decidir qué ambientes debes abandonar, qué lugares evitar, qué hábitos cortar y qué personas están apagando tu fe en lugar de impulsarla. Hay batallas que no se ganan enfrentándolas directamente, sino alejándote del campo donde se libran. Como José, que no se quedó a pelear contra la tentación de la esposa de Potifar, sino que salió corriendo, porque a veces el acto más valiente es retirarse antes de caer. Así que resumamos esta tercera parte con claridad. 1. Fortalece tu espíritu cada día. No esperes a la crisis. 2. Cuida tus pensamientos, porque son semillas que se convierten en acciones. 3. Revisa tu entorno, porque lo que te rodea influye más de lo que imaginas. Recuerda, Jesús no fue al desierto por casualidad, fue para enseñarnos un principio eterno. La victoria no es un accidente, es fruto de preparación diaria, de decisiones conscientes y de un corazón alineado con el cielo. Parte 4. ¿Cómo vencer la tentación en medio de la debilidad, la crisis o la soledad?
como lo hizo Jesús. Esta es una de las secciones más importantes porque toca el punto donde la mayoría cae, no por ignorancia, sino por cansancio, por dolor o por sentirse solos. Es sencillo decir no a la tentación cuando estás fuerte, rodeado de apoyo y en calma. Pero ¿qué ocurre cuando estás solo en tu habitación, con el alma herida, con el corazón quebrado o con la mente agotada? ¿Qué pasa cuando estás tan cansado que solo quieres una salida rápida, una excusa, una falsa solución que calme por unos minutos el vacío? Es allí donde muchos caen, y precisamente ahí Jesús nos dejó uno de los ejemplos más poderosos de toda la Escritura. Observa este detalle: fue tentado cuando tenía hambre, después de 40 días y 40 noches de ayuno, solo en el desierto. Estaba vulnerable en lo físico, en lo mental y en lo emocional, pero aún así, no cayó. Y uno podría preguntarse, ¿cómo resistió estando tan débil? La respuesta no está en la fuerza del cuerpo, sino en la conexión del espíritu. Jesús estaba frágil en lo humano, pero fuerte en lo invisible, en lo eterno. Porque el poder para vencer la tentación no proviene del cuerpo ni de la emoción, sino del espíritu arraigado en Dios. Muchos piensan que solo los más fuertes espiritualmente vencen, pero la verdad es que todos somos vulnerables. Lo importante no es cuánto resistes, sino a qué te aferras cuando ya no puedes más. Jesús nos enseña en ese desierto que el alma sostenida por el Padre puede resistir incluso cuando el cuerpo está al límite. Y aquí hay algo que necesitas grabar: el enemigo sabe cuando estás débil. No siempre ataca cuando estás agradecido o en plenitud. Lo hace cuando estás cansado, cuando sientes que diste todo y no ves resultados, cuando oraste y parece que nada cambia, cuando te sientes abandonado por quienes amas. En esos momentos, la tentación no llega como un monstruo evidente, sino como un susurro que parece consuelo. Te dice: relájate, nadie lo sabrá. Dios ya no está tan pendiente. Tú lo mereces, no pasa nada. Pero es una trampa, porque la tentación que se presenta en tu dolor no busca sanarte, sino destruirte lentamente. Te ofrece una anestesia espiritual, pero después cobra con culpa, con vergüenza, con tristeza, y te deja más vacío que antes. Entonces, ¿qué hacer cuando llegas a ese punto bajo, a ese valle emocional donde parece que no hay salida? Aquí tienes algunas claves prácticas basadas en el ejemplo de Jesús. 1. Habla con Dios tal como estás, no como piensas que deberías estar. Jesús nunca fingió estar fuerte. Él sabía que el Padre conocía su condición. Cuando te sientas débil, no intentes aparentar fortaleza delante de Dios. Si estás triste, díselo. Si tienes dolor, exprésalo. Si te sientes tentado, confiésalo. Dios no se escandaliza por tus luchas. Al contrario, se acerca más cuando eliges ser honesto con Él. En Hebreos capítulo 4, verso 15, se nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende. No está con un látigo esperando tu caída, sino con brazos abiertos, esperando que corras hacia Él antes de tropezar. 2. Usa la palabra no solo como arma, sino como refugio. En los momentos de debilidad, la palabra de Dios también es abrigo, consuelo y descanso. Busca pasajes que hablen de fidelidad, fortaleza y esperanza. Léelos en voz alta, escríbelos, guárdalos en tu corazón, porque en esos instantes, lo que más necesitas no son explicaciones, sino palabras de vida. El Salmo 119, verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso no es un ritual religioso, es una estrategia. Lo que siembras en tu interior es lo que sale cuando más lo necesitas. Si llenas tu alma de verdad, esa verdad será tu sostén cuando tu carne quiera rendirse. 3. Busca a alguien de confianza. No te encierres en el silencio. Una de las trampas más comunes del enemigo es aislarte, hacerte creer que eres el único que lucha con eso, que si hablas te van a rechazar o juzgar. Eso es mentira. El silencio alimenta la culpa, y la culpa alimenta la caída. Jesús, aunque enfrentó solo al tentador en el desierto, siempre caminó en comunidad. Tenía discípulos, tenía amigos cercanos. En Getsemaní pidió que oraran con él. En su momento más duro no quiso estar aislado.
Eso nos enseña que incluso el Hijo de Dios valoraba la compañía espiritual. Si estás pasando por una lucha, busca a alguien de fe maduro y confiable y comparte tu carga. No necesitas dar todos los detalles, basta con abrir el corazón lo suficiente para que entre la luz. A veces una sola palabra sabia en el momento justo puede salvarte de una gran caída. 4. No negocies con tu dolor, entrégalo a Dios. Muchas personas, cuando sufren, hacen pactos con su propio dolor. Piensan, ya he sufrido bastante, merezco este placer, o si Dios me hubiera ayudado antes, no estaría así. Y empiezan a justificar caídas como respuesta a su sufrimiento. Pero el dolor no es excusa para pecar, es una oportunidad para sanar. Jesús también sufrió, fue traicionado, abandonado, humillado, y aún así no pecó. ¿Por qué? Porque su dolor lo llevó a correr hacia Dios, no a alejarse de Él. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando duela, corre a los brazos del Padre. Llora si hace falta, grita si lo necesitas, pero no conviertas tu dolor en excusa para retroceder. Haz de tu dolor un altar donde Dios transforme tu alma. 5. Recuerda que toda tentación es pasajera, pero la obediencia deja una recompensa eterna. Este punto es vital. El enemigo quiere hacerte creer que ceder a la tentación te dará algo duradero, pero en realidad, todo placer fuera de la voluntad de Dios es momentáneo y vacío. En cambio, la obediencia produce paz, madurez, libertad y gozo verdadero. Jesús lo sabía. Por eso, cuando el enemigo le ofreció poder, fama y gloria a cambio de adorarlo, no cedió, porque entendía que esa gloria era temporal, pero la del Padre era eterna. Él sabía que el momento pasaría, pero la fidelidad permanecería. Y tú también necesitas recordarlo. Resistir hoy vale mucho más que arrepentirse mañana. La próxima vez que estés en crisis, solo, triste o al borde de caer, repítelo, esto va a pasar, pero mi obediencia va a edificar algo eterno. Aguanta un poco más, ora una vez más, escucha una palabra más, espera unos minutos más, porque tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Parte 5. ¿Cómo dejar de caer repetidamente en la misma tentación y levantar una vida espiritual firme como la de Jesús? Hasta aquí hemos visto cómo Él enfrentó la tentación, cómo respondió en sus momentos de mayor debilidad y cómo esas estrategias también pueden aplicarse a tu vida. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más difíciles y comunes entre los creyentes. ¿Por qué sigo tropezando con lo mismo? ¿Por qué a pesar de arrepentirme vuelvo a fallar? ¿Por qué siento que estoy atrapado en un ciclo interminable donde oro, me levanto, lucho, pero tarde o temprano regreso al mismo punto? Aquí vamos directo a lo esencial. No basta con resistir la tentación una vez. Lo importante es romper el círculo vicioso de caer y levantarse sin experimentar una verdadera transformación. Jesús no solo resistió en el desierto, sino que vivió toda su vida con una firmeza inquebrantable, sin dar espacio a que el enemigo encontrara un punto débil. ¿Cómo lo logró? ¿Y cómo puedes tú edificar una vida que no dependa de resistir golpes del pecado, sino que permanezca estable, sólida y espiritualmente madura? Vamos a desglosar esto paso a paso de la manera más clara posible. 1. Deja de mirar la tentación como un hecho aislado y comienza a verla como un patrón que necesitas identificar. Muchos la tratan como si fuera un accidente repentino, sin causa ni raíz. Pero la realidad es que casi siempre sigue un mismo esquema. Llega en los mismos horarios, en circunstancias similares, con detonantes específicos. Puede aparecer por estrés, soledad, frustración o desánimo. No es algo aleatorio, es estratégico, tiene un ritmo. Y si no te detienes a analizar ese patrón, terminarás cayendo una y otra vez sin comprender por qué. Por eso es clave detenerte y hacerte preguntas. ¿Cuándo caigo? ¿Qué estaba sintiendo justo antes? ¿A quién estuve escuchando ese día? ¿Qué decisiones previas me llevaron hasta ahí? ¿Qué omití que podría haberme fortalecido? Jesús vivía intencionalmente, no reaccionaba por impulso, actuaba con propósito. Cada paso, cada palabra y cada acción tenían dirección. Eso mismo debes aplicar en tu vida. No vivas en piloto automático. Examínate, escribe si hace falta, identifica el patrón, porque lo que se reconoce se puede interrumpir. 2.
No solo huyas del pecado, corre hacia hábitos que te santifican. Muchas personas intentan superarlo repitiéndose, no voy a caer, ya no lo haré, esto terminó. Pero eso no alcanza, porque la tentación no se vence solo con ausencia de pecado, sino con la presencia de prácticas que nutran tu alma. Jesús no se limitaba a evitar lo malo, Él llenaba su vida de comunión con el Padre, se apartaba para orar, buscaba momentos de soledad con Dios, madrugaba para estar en su presencia, ayunaba, servía, enseñaba. Su vida estaba colmada de propósito, y por eso no había espacio para lo superficial. Si quieres romper con una tentación que se repite, no basta con rechazarla, debes reemplazarla. Sustitúyela con algo que edifique tu espíritu. Usabas tu tiempo en actividades que te alejaban de Dios, llénalo con oración, lectura, servicio, reflexión. Eras tentado por conversaciones dañinas, rellena tus oídos con prédicas, música espiritual y amistades que te inspiren. No dejes vacíos, porque el enemigo se aprovecha de ellos. En Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, se habla de un espíritu impuro que deja a una persona, pero al regresar encuentra la casa limpia y vacía, y vuelve con otros aún peores. Lo mismo ocurre cuando intentas limpiar tu vida, pero no llenas ese espacio con la presencia de Dios. No basta con sacar la basura, hay que amueblar el alma con la verdad. 3. Restaura tu mente con verdad, no solo con fuerza de voluntad. Una mente sin renovar es una trampa. Puedes tener buenas intenciones, puedes esforzarte con toda tu voluntad, pero si tu mente sigue aferrada a mentiras, tarde o temprano vivirás de acuerdo a lo que crees y no a lo que deseas. Jesús tenía una mente completamente alineada con la voluntad del Padre. Él decía, lo que veo hacer al Padre, eso mismo hago. Su manera de pensar estaba saturada de verdad, y por eso nunca dudó, nunca cayó, nunca fue manipulado ni por emociones ni por presiones externas. Una mente renovada es como un escudo imposible de atravesar. Romanos capítulo 12, verso 2, nos recuerda, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. En otras palabras, si anhelas transformación, necesitas una mente nueva. ¿Y cómo se logra esa renovación? A través de la palabra, de la meditación constante, de confesiones de fe, de adoración, de disciplina espiritual. No puedes pensar como el mundo y al mismo tiempo esperar vivir como Cristo. No puedes llenar tu mente de distracciones vacías, de redes sociales plagadas de comparación, de conversaciones sin propósito, y luego pretender tener fuerza espiritual para resistir. Tu mente necesita limpieza profunda e intencionalidad diaria. Haz el esfuerzo, comienza leyendo al menos un capítulo de la Biblia cada día. Memoriza versículos, escríbelos, pégalos en tu cuarto, en tu teléfono, en tu espejo. Cada verdad sembrada en tu mente se convierte en una muralla contra el engaño. Y lo que hoy parece un pequeño hábito, mañana será una gran victoria. 4. Reconoce tus debilidades y ríndelas a Dios sin vergüenza. Uno de los mayores estorbos para vencer la tentación es el orgullo espiritual, pensar que ya no vas a caer, que lo superaste, que eso no volverá a ocurrirte. Esa arrogancia es peligrosa, porque como dice la primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, nunca mostró arrogancia espiritual. Siempre dependió del Padre, siempre buscaba dirección en oración, siempre se apartaba para recibir guía, jamás actuó por impulso. Eso es humildad, reconocer que sin Dios no se puede, que no importa cuánta experiencia tengas, siempre necesitarás su gracia, su dirección y su cobertura. Admitir tus debilidades no es derrota, es madurez, porque cuando sabes dónde eres vulnerable, puedes reforzar esa área, poner límites, buscar apoyo, orar de manera específica y prevenir antes que lamentar. 5. No temas comenzar de nuevo cuantas veces sea necesario. Tal vez piensas, ya caí demasiadas veces, no sé si aún puedo cambiar. Me he arrepentido tantas veces que siento que ya no tengo perdón. Me siento hipócrita cada vez que digo que no volverá a pasar, pero termino cayendo. Estoy cansado,
frustrado, débil. Escucha esto con el corazón abierto. Dios no está cansado de ti, Él no se rinde contigo. Mientras tengas aliento, todavía tienes oportunidad. Mientras te duela haber caído, significa que tu corazón sigue vivo. No eres un caso perdido. Sí puedes romper ese ciclo, sí puedes vivir en libertad, pero tienes que dejar de confiar en tus propias fuerzas y empezar a descansar en Él. Jesús no vino a condenarte, vino a levantarte, vino a mostrarte que existe un camino de victoria, que puedes caminar con firmeza, que no tienes por qué vivir en un ciclo de caída y perdón constante. Sí es posible llevar una vida con propósito, con dominio propio, con madurez. El primer paso es regresar. El segundo, rendir tu vida por completo. Y el tercero, caminar cada día tomado de su mano sin soltarla. Porque no estás llamado solo a sobrevivir la tentación, sino a vencerla y a vivir por encima de ella, como Jesús lo hizo. Parte 6. Cómo transformar tus victorias sobre la tentación en testimonio, sabiduría y bendición para otros. Hemos llegado a un punto poderoso en el camino espiritual que muchas veces se pasa por alto. ¿Qué haces con tus victorias? ¿Qué haces con las tentaciones que lograste resistir? ¿Con las batallas que superaste? ¿Con esos momentos en los que el enemigo quiso derribarte y no pudo? Porque si bien es cierto que resistir la tentación es una victoria personal, el deseo de Dios es que esa victoria se convierta en herramienta para bendecir a otros, para levantar a los que han caído, para instruir a los que aún no saben, y para fortalecer a los que están a punto de rendirse. Jesús no venció la tentación solo para sí mismo. Su triunfo abrió el camino para millones, porque al derrotar al enemigo en el desierto, nos mostró que sí es posible vivir en obediencia, que sí se puede caminar con dominio propio, que sí se puede honrar al Padre incluso en los momentos más oscuros. Y tú también puedes hacer lo mismo con tu propia historia. Aquí te muestro cómo convertir esas victorias, incluso las más pequeñas, en una oportunidad para glorificar a Dios y transformar la vida de otros, porque tus heridas sanadas pueden ser el alivio que alguien más necesita. Tus cicatrices pueden convertirse en mapas que guíen a quienes hoy se sienten perdidos. Veámoslo por partes. 1. Reconoce que tu victoria personal tiene un propósito colectivo. Muchas veces, cuando logramos superar una tentación, lo primero que hacemos es simplemente seguir adelante. Decimos, gracias Dios, lo logré, y continuamos. Pero no se trata solo de ti. Cada vez que vences una tentación, te conviertes en una evidencia viva de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y eso tiene valor, eso tiene un propósito más grande. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Eso significa que lo que vives no es únicamente para ti. Cada vez que resistes volver a lo que te hizo daño, cada vez que eliges la santidad por encima del placer inmediato, estás abriendo una puerta espiritual para que otros también crean que se puede. Te conviertes en un faro, en una voz confiable, en una prueba real, porque muchas veces la gente no necesita escuchar un sermón, necesita ver un ejemplo. Alguien que estuvo en el mismo lugar y hoy puede decir, yo pasé por eso, pero Dios me levantó. 2. Rompe el silencio y convierte tu testimonio en sabiduría práctica. Una de las estrategias del enemigo es hacer que las personas se avergüencen de su pasado, incluso de ese pasado que ya fue redimido. Por eso muchos callan, no testifican, no cuentan lo que Dios hizo en sus vidas. Pero ¿sabes algo? El silencio de un redimido es tierra fértil para que otros sigan esclavizados. No necesitas compartir todos los detalles de tu historia. No tienes que exponer tu dolor para impresionar a nadie. Pero sí puedes contar lo esencial de tu proceso, cómo te sentías, cómo Dios te sostuvo, qué versículos fueron claves, qué decisiones marcaron la diferencia, qué errores no volverías a repetir. Cuando compartes tu testimonio con humildad y verdad, este se convierte en sabiduría para otros. No es solo una historia, es una herramienta. No es algo que quedó en el pasado, es un mensaje vivo. Porque si Dios lo hizo contigo, también lo puede hacer con otros, y tú puedes ser ese puente.
Jesús usaba parábolas con historias de personas reales, con caídas, pérdidas y tentaciones, pero también con restauración. ¿Por qué? Porque el corazón humano se identifica con lo auténtico, no con la perfección, sino con la redención. 3. Acompaña a quienes están donde tú estuviste y sé parte de su proceso de restauración. Cuando logras superar una tentación, tu sensibilidad cambia. Empiezas a notar señales en otros, frases que tú mismo dijiste antes, gestos que reconoces, luchas que conoces de primera mano, y ahí tienes una oportunidad sagrada, caminar junto a alguien en su proceso, no desde el juicio ni desde la superioridad, sino desde la empatía, la compasión y la convicción de que nadie se levanta solo. Jesús restauró a Pedro después de su negación, no con condena, sino con amor. Le preguntó 3 veces si lo amaba, una por cada caída, y luego lo abrazó espiritual y emocionalmente, enviándolo con un propósito renovado. Tú también puedes hacer lo mismo. Tal vez hay alguien cerca de ti que está tropezando en lo que tú ya superaste. No ignores su dolor, no le des la espalda. Dedícale tu tiempo, escúchalo sin juzgar, aconséjalo si lo pide o simplemente ora por él. La restauración también se contagia cuando nace de un amor genuino. 4. Construye un legado de libertad, no solo una etapa de obediencia. Superar la tentación en un momento específico es valioso, pero vivir de tal manera que inspires libertad en otros es un legado, y este se edifica con constancia, con decisiones diarias y con una vida coherente. No se trata de ser perfecto, sino de ser firme. Jesús no venció únicamente en el desierto, venció a diario en cada palabra, en cada pensamiento, en cada acción. Eso fue lo que lo hizo admirable. Su integridad era continua, y esa constancia fue la que transformó vidas, dejó huella y marcó un legado eterno. Tú también puedes hacerlo. No necesitas fama ni multitudes que te sigan, solo debes vivir con coherencia. Que tus hechos hablen más que tus discursos, que quienes te rodean puedan ver que sí es posible vivir diferente, que se puede ser joven y santo, adulto y puro, tentado y firme, que comprendan que no se trata de religión, sino de rendición a Dios. Haz de tu vida un testimonio que no necesite gritarse, sino que se vea, que inspire y que permanezca. Porque la mayor victoria no es vencer solo para ti, sino levantar a otros con la fortaleza que Dios te dio. 5. Cuenta tu historia para glorificar a Dios, no para exaltarte a ti mismo. Aquí va una advertencia llena de amor. Cuando uno empieza a vencer y a ver frutos, el ego puede infiltrarse, y si no tenemos cuidado, comenzamos a relatar nuestras experiencias para resaltar lo que hicimos, en lugar de exaltar lo que Dios hizo. Nunca olvides esto, todo lo que venciste fue por su gracia, no por tu capacidad, ni por tu fuerza, ni por tus méritos. Fue Dios quien te sostuvo, fue su Espíritu el que te habló, fue su palabra la que te sostuvo, fue su misericordia la que no te soltó. Por eso cuando hables, habla de Él. Cuando cuentes, hazlo con humildad. Cuando inspires, hazlo desde el Espíritu, no desde el orgullo. Porque todo lo que se construye en vanidad se derrumba con el tiempo, pero lo que se edifica sobre Cristo permanece. Si venciste, claro que puedes celebrar y agradecer, pero sobre todo vive como alguien que fue rescatado para rescatar a otros, porque en este mundo hay demasiadas personas atrapadas en tentaciones, y tú puedes ser una lámpara que les muestre el camino. Parte 7. Cómo permanecer firme a largo plazo y vivir una vida de obediencia constante como lo hizo Jesús. Hasta ahora hemos hablado de la tentación como una batalla espiritual que todos enfrentamos, del poder de resistir como lo hizo Jesús, y de cómo transformar nuestras victorias en bendición para otros. Pero llega un momento clave en la vida de todo creyente. No se trata solo de resistir un día, una semana o un mes, sino de vivir en obediencia continua durante años, toda la vida, hasta el final. Aquí es donde muchos tropiezan, porque algunos comienzan bien, resisten las primeras pruebas, rompen ciertos patrones, pero al no sostener una disciplina espiritual sólida, vuelven a caer, esta vez de forma más dura y dolorosa. La verdadera meta no es vencer una vez, sino perseverar hasta el final y poder decir como Jesús: he cumplido con lo que el Padre me encomendó. ¿Y cómo lograrlo?
Cómo mantenerse firme en la fe a lo largo de los años, con todas las tormentas que llegan, con las distracciones de la vida, con las heridas acumuladas por el tiempo y con tentaciones que nunca descansan. Para comprenderlo, debemos observar nuevamente a Jesús, pero ahora en toda su trayectoria, no solo en el desierto, sino a lo largo de su vida hasta la cruz. Descubriremos juntos los principios que sostienen una obediencia firme y constante, esa que no depende de emociones pasajeras, sino de una entrega total, consciente y perseverante. 1. La obediencia constante nace de un amor profundo, no del temor a fallar. Jesús no obedecía por miedo al castigo, ni para demostrar algo. Su obediencia fluía de su amor al Padre. En Juan, capítulo 14, verso 31, dijo: «Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, tal como el Padre me mandó, así hago». Jesús no seguía reglas frías, Él seguía un corazón. Su vida se movía por una relación, no por obligación, y eso lo cambia todo. Porque si tu caminar con Dios se fundamenta en el miedo a caer, en la culpa o en la presión de aparentar perfección, tarde o temprano terminarás agotado. El temor no sostiene, la culpa no transforma, pero el amor sí lo hace. El amor verdadero te impulsa a obedecer, no como una carga, sino como una muestra de intimidad. Por eso, para mantenerte firme a lo largo del tiempo, necesitas alimentar continuamente tu amor por Dios. Haz de esa relación una prioridad. Háblale cada día, no como un deber, sino como un deleite. Lee su palabra no solo para aprender, sino para conocerlo más profundamente. Adóralo en lo secreto. Ofrécele tu corazón entero, no únicamente tus errores. Cuando tu obediencia nace del amor, ya no luchas solo por no caer, sino que vives para agradar al que amas. 2. La fidelidad constante se construye con hábitos espirituales que fortalezcan tu alma cada día. Jesús no improvisaba su vida espiritual, tenía una disciplina clara. Se levantaba temprano a orar, se apartaba para estar con el Padre, ayunaba y mantenía un estilo de vida alineado con el propósito eterno. No vivía reaccionando, vivía preparado. Tú también necesitas establecer hábitos firmes que te mantengan conectado con Dios, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando estés cansado, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque lo que sostiene en la carrera no es la emoción, sino la constancia. Algunos de esos hábitos esenciales son la oración diaria, no solo en tiempos de dificultad, sino como estilo de vida. La lectura y meditación de la palabra no como rutina, sino como alimento. El ayuno regular que fortalece el espíritu por encima de la carne. La adoración íntima, no por lo que Dios pueda darte, sino por quién es Él, y el servicio al prójimo que te mantiene humilde y conectado al corazón de Dios. Estos hábitos no son fórmulas mágicas, pero crean un entorno espiritual donde la obediencia fluye con naturalidad. Cuando los practicas día tras día, sin depender de tu estado de ánimo, tu alma se fortalece y poco a poco te conviertes en alguien que no solo vence la tentación, sino que vive por encima de ella. 3. La firmeza a largo plazo requiere un propósito claro que te enfoque. Jesús vivía con plena conciencia de su misión. Sabía por qué había venido, cuál era su tarea y hacia dónde se dirigía. Nada lo distraía. No se dejaba arrastrar por las multitudes, ni por la presión social, ni por los ataques de sus enemigos. Su mirada estaba fija en cumplir la voluntad del Padre, y eso lo hacía inquebrantable. Muchos creyentes tropiezan repetidamente porque no tienen un propósito definido. Viven sin dirección, sin convicciones firmes, sin metas espirituales claras. Y cuando no sabes a dónde vas, cualquier tentación te desvía, cualquier camino te arrastra. Tú necesitas tener claridad sobre por qué estás aquí, cuál es tu llamado, qué propósito eterno arde en tu interior, qué palabra te dio Dios en lo secreto que debes cumplir. Cuando vives con propósito, cada decisión se alinea con ese destino. Lo que antes era tentación, ahora lo ves como distracción. Lo que antes te atraía, ahora te estorba. Porque cuando sabes a dónde vas, no te detienes por lo que no edifica. Haz este ejercicio, escribe tu propósito espiritual en una frase clara.
Colócalo en un lugar visible cada día, que sea tu norte, tu razón, tu ancla, porque una vida con propósito es una vida firme. 4. La obediencia constante se fortalece en comunidad, no en aislamiento. Jesús no caminó solo, tenía discípulos, tenía amigos como Pedro, Juan y Santiago, compartía la mesa, la oración y hasta el dolor. No era un solitario espiritual. Y aquí hay una verdad clave: la fe madura no se vive en soledad, se consolida en comunidad. Si quieres mantenerte firme, necesitas personas a tu alrededor que te reten, que te animen, que te levanten cuando caes, que oren contigo y que te hablen con la verdad cuando te estás desviando. Necesitas una comunidad espiritual, no una que solo entretenga, sino una que edifique. El aislamiento es terreno fértil para la tentación. Cuando te apartas del cuerpo, te debilitas. Por eso es esencial que busques relaciones auténticas, profundas y espirituales. No busques personas que solo hablen de Dios, sino aquellas que lo vivan, que tengan un temor reverente, que sean firmes y cuya vida misma sea una inspiración. Hebreos, capítulo 10, verso 25, nos exhorta: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Esto no se limita a ir a un templo. Es un recordatorio de que la vida espiritual es una carrera que no se corre en soledad. 5. Perseverar hasta el final implica tener presente siempre que la recompensa es eterna. Jesús venció porque mantenía sus ojos en la meta. Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Cuál era ese gozo? La salvación de la humanidad, la gloria del Padre, la victoria sobre el pecado y el cumplimiento del plan eterno. Tú también necesitas esa visión. La vida cristiana no es fácil. Habrá cansancio, pruebas y luchas, pero todo eso es pasajero. El premio, en cambio, es eterno. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, Jesús promete: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cada vez que dices no a una tentación, estás forjando una corona. Cada vez que eliges obedecer en lugar de rendirte, dejas huella en el cielo. Cada decisión tomada por Dios tiene valor eterno, aunque en la tierra nadie lo note. Vive con la mirada puesta en la eternidad. Recuerda que esta vida es breve y que lo venidero es glorioso. El objetivo no es solo llegar, sino llegar con un corazón íntegro, fiel, limpio y lleno de fruto. Entonces, si quieres vivir con firmeza como Jesús, ama a Dios profundamente más allá del miedo. Desarrolla hábitos espirituales sólidos y constantes. Vive con propósito y claridad de dirección. Rodéate de una comunidad genuina y madura. Y mantén siempre tus ojos en el cielo, donde te espera la recompensa eterna. Parte 8. ¿Cómo reconocer las tentaciones disfrazadas que no parecen pecado, pero te alejan de Dios? Hasta ahora hemos tratado las tentaciones más obvias, aquellas que se presentan de forma directa y que sabes de inmediato que están mal. Pero lo que muchos no perciben, y aquí es donde el enemigo actúa con mayor astucia, es que existen tentaciones ocultas, situaciones, actitudes, pensamientos o decisiones que no aparentan ser dañinos, que incluso parecen moralmente aceptables, pero que poco a poco te van apartando del propósito de Dios sin que lo notes. Estas son las más peligrosas, no porque sean intensas, sino porque son sutiles. Son como una gota que cae sobre la roca. Al inicio parece insignificante, pero con el tiempo desgasta tu alma, tus convicciones y tu pasión espiritual, y cuando reaccionas, ya no estás donde deberías estar. Jesús también fue tentado con cosas que a primera vista no parecían malas. Cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo, eso no sonaba como un pecado evidente. El mundo le pertenecía por derecho, pero la condición era adorarlo. Ahí estaba el veneno en la motivación, en la intención oculta, en el atajo sin cruz. Veamos cómo actúan estas tentaciones disfrazadas, cómo identificarlas y cómo protegernos antes de que se arraiguen demasiado. 1. La tentación del exceso de lo bueno. Aquí es donde muchos se confunden. No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que es legal conviene. No todo lo que es moralmente correcto resulta espiritual. Por ejemplo, el trabajo es una bendición,
pero cuando se convierte en obsesión, desplaza a Dios. Si ya no tienes tiempo para orar, para tu familia, para servir o para descansar, ese trabajo, aunque parezca positivo, te está alejando del cielo. Otro caso son las relaciones. La amistad es un regalo divino, pero si dedicas más tiempo a escuchar la voz de tus amigos que la voz del Espíritu, si buscas más aprobación de la gente que de Dios, esa amistad deja de edificar y comienza a contaminar. Incluso actividades como servir en la iglesia, leer libros cristianos o involucrarte en proyectos ministeriales pueden transformarse en tentaciones si hacen que pierdas tu intimidad con Dios. Porque el enemigo sabe que no siempre logrará tentarte con lo malo. Entonces utiliza lo aparentemente bueno, que no proviene de Dios, para distraerte. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Lo expresa así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Esa es la clave. No permitir que nada te gobierne, ni siquiera lo que parece correcto, si eso te aleja de tu conexión con Dios. 2. La tentación de vivir buscando agradar a todos, menos a Dios. Esta es una trampa disfrazada que consume silenciosamente a multitudes. El deseo de aceptación, de ser aprobado por los demás antes que por el Padre, puede parecer humildad, pero en realidad se convierte en esclavitud. Jesús nunca vivió para complacer a todos. Sanó a algunos, pero no a todos. Habló con ternura, pero también confrontó con firmeza. Fue amado por muchos y rechazado por otros, pero jamás comprometió su mensaje ni cambió su rumbo para ser más popular o aceptado. Hoy muchos creyentes caen en la trampa de suavizar la verdad para no incomodar. Ocultan su fe para no parecer fanáticos. Ajustan sus valores para no quedarse solos. Y poco a poco pierden su identidad, su voz y su fuego. El temor al rechazo se disfraza de prudencia, pero en el fondo es miedo y falta de fe. En Gálatas, capítulo 1, verso 10, está escrito: ¿busco ahora agradar a los hombres o a Dios? Si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la verdad. No puedes complacer a todos y a Dios al mismo tiempo. Tarde o temprano tendrás que elegir. Cada decisión debe responder a esta pregunta: ¿esto que hago agrada al corazón del Padre? 3. La tentación del descanso que adormece. Esta tentación se ha normalizado tanto que muchos ya no la perciben. El deseo de relajarte, desconectarte un rato o buscar un tiempo para ti es necesario, porque el descanso es bíblico. Pero hay un tipo de descanso que no renueva, sino que adormece el espíritu. Jesús descansaba, sí, pero nunca se desconectaba del Padre. Se apartaba para orar, no para perderse en distracciones. Hoy, en nombre del descanso, muchos se entregan a maratones de series, redes sociales interminables, conversaciones vacías o hábitos que enfrían el alma. Comienza con un solo hoy y termina en una sequedad espiritual, donde ya no hay sensibilidad hacia Dios. El enemigo sabe que no todos caerán en pecados evidentes, por eso adormece con entretenimiento constante, con gratificación inmediata, con una vida llena de ocupaciones o distracciones que borran lo eterno. Efesios, capítulo 5, verso 14, dice: despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa es la llamada: despertar, sacudirte de aquello que parece descanso, pero que en realidad te duerme espiritualmente. Haz pausas intencionales, revisa lo que consumes y pregúntate: ¿esto me acerca más a Dios o me anestesia? Porque todo lo que adormece tu espíritu, por más inocente que parezca, es una tentación disfrazada. 4. La tentación de vivir una fe sin pasión, sin fuego, sin riesgos. Otra de las formas en que la tentación se disfraza es la mediocridad espiritual, una fe tibia, cómoda, que no incomoda a nadie, que no transforma nada. Una fe que se conforma con asistir a una reunión semanal, leer un devocional rápido o orar solo cuando hay tiempo. Jesús no vivió una fe pasiva, incomodó a los religiosos, caminó en el poder del Espíritu, constantemente se movía, servía, amaba, enseñaba, sanaba y liberaba. Su vida fue fuego, no rutina. Su fe era acción,
no tradición. Esta tentación es peligrosa porque no parece maldad, pero te mantiene sin crecimiento, sin avance, sin impacto. Con el tiempo apaga tu visión, tu pasión y tu fuego interior. Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 y 16, advierte: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es duro, pero necesario, porque la fe no fue diseñada para sobrevivir, sino para conquistar. Y si te acomodas, si te enfrías o si te detienes, pierdes la influencia que Dios puso en ti. 5. La tentación de justificar lo que ya no deberías permitir. Esta es quizá la trampa disfrazada más peligrosa. Darle excusas a lo que sabes que está mal. Decir frases como: sé que no es lo mejor, pero no es tan grave como lo que hacen otros, o Dios conoce mi corazón. Y sí, Él conoce tu corazón, y precisamente por eso te llama a un nivel más alto, porque ya no eres un niño espiritual, porque ya no estás en la etapa de ignorancia, porque ahora sabes. Y como lo afirma Santiago capítulo 4, verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús jamás se justificó, ni se permitió vivir en la ambigüedad. Su vida era clara, firme e íntegra. Y tú también estás llamado a lo mismo, a no tolerar el pecado pequeño, la actitud tóxica, la excusa repetida, a no esconderte detrás de tu proceso. Estás llamado a vivir con pureza, con luz y con verdad.